Hace muchos años atrás cuenta una historia que había una aldea con muchos campesinos, y personas de una aldea que estaban afrontando una sequía muy grande en su ciudad, ¿sí? En su comunidad. A tal punto que se juntaron los los principales líderes de la ciudad. Hoy podríamos decir el intendente, los concejales, el juez de paz, el director del hospital y diferentes personas y autoridades de la ciudad, personas representantes, referentes de la ciudad. Y entre todo esto también estaba el pastor de la ciudad en esta aldea. Se juntaron a evaluar la situación, a hacer una especie de comité de emergencia ante una situación que era incontrolable. La sequía era tanto y habían ya pasado tantos meses, estaban entrando al verano y no caía agua. Entonces, ¿cuál era la respuesta a todo esto? ¿Cuál era la solución a todo esto? ¿Cómo poder de alguna manera derribar la sequía? ¿O qué estrategias utilizar para que no se afecten los cultivos como ya se venían afectando? Esto empezó a traer también hambre y una cantidad de problemáticas. Tenían un arroyo cerca, pero el arroyo era un hilito de agua, no iba a satisfacer las necesidades. Y de hecho habían otras comunidades arroyo abajo que también necesitaban de él. Entonces empezaron a debatir y a preguntarse qué hacer en medio de esta circunstancia, cómo reaccionar, qué hacer para que la sequía no les afecte de esta manera. Empezaron a proponer muchas ideas, pero ninguna de las ideas parecía efectiva. Hasta que como última instancia el pastor propone juntarse en la iglesia a orar y pedirle a Dios que haga descender lluvia. Ya como última instancia, ya no quedaban muchas opciones, más que tener fe y esperar a que Dios haga algún milagro. Cuando ponen un horario, van todos a la iglesia a orar. Y entre todas las personas de esta aldea, de este pueblito, había un niño, que este niño fue con un paraguas abierto. A lo que a toda la gente le llamó la atención porque ellos iban a orar, pero evidentemente no estaba lloviendo. Veían su entorno y había sequía, calor. No había señal alguna, rastro alguno de alguna mínima gota de lluvia. Entonces antes de orar le preguntan al niño, el pastor se le acerca y le pregunta al niño: ¿por qué trajiste un paraguas cuando vinimos a orar? Y él, muy sabio, le responde: traje un paraguas para no mojarme una vez que empiece a llover después de que terminemos de orar. Y hay algo que me impacta mucho de esta historia y le puse este mensaje: fe con paraguas. Le puse fe con paraguas porque entiendo que la fe no es solamente una cuestión de creer, no es solamente una cuestión de ir a la iglesia, no es simplemente una cuestión de hacernos llamar cristianos, sino que va mucho más allá. La verdadera fe es una fe con paraguas. ¿Y por qué digo esto? Porque me ha pasado a mí, siéndote totalmente sincero, que muchas veces oré por alguien sin esperar que pase algo. Muchas veces oré como última instancia, ya como en la rueda de auxilio en caso de que se me pinche una. Es como última instancia. Muchas veces nuestra oración, nuestros anhelos están sustentados en una fe imaginaria, en una fe circunstancial e inestable, algo que hoy está, mañana no está. Porque no creemos que verdaderamente llegue a pasar algo, porque vemos la circunstancia y la circunstancia parece ser muy desalentadora como para que pase algo, como para que pase algo diferente. Nosotros creemos siempre y cuando vemos, y ese es nuestro gran problema. Eso es uno de los grandes enemigos de la fe, creer cuando yo recién veo, o como podemos decir, ver para creer, cuando en realidad con la fe pasa todo lo contrario. Oramos muchas veces sin esperar nada, sin esperar que pase algo. Muy bien, teniendo esto en cuenta, teniendo esto presente y sabiendo que muchas veces esa es nuestra realidad, porque es la que me pasa a mí, y creo que en algún momento te ha pasado a vos también, entiendo de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es ver las cosas que no son como si fuesen. Y hay una historia que me apasiona mucho, que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46. Es la historia del profeta Elías, ¿sí? Una historia que probablemente ya la hayas escuchado, la hayas leído. Pero quiero profundizar en algunas cosas puntuales. Pero para ponerte en contexto, lo que se estaba viviendo en ese tiempo era sequía y hambruna, ¿sí? Una necesidad muy grande. Al igual que en esta historia que te relaté anteriormente,
había un espacio geográfico donde se estaba moviendo Elías, que estaba afrontando una circunstancia muy difícil. Y había un rey que se llamaba el rey Acab, que era un rey que lo estaba persiguiendo a Elías. Por eso es que Elías empieza a hacer una serie de cosas, de eventos, para que Acab empiece a darse cuenta quién era el verdadero Dios, porque había una mezcla muy grande entre dioses, entre adoración a Baal, que era el falso Dios, y adoración al verdadero Dios. Entonces empiezan a desencadenarse varias situaciones. Y en el capítulo 17 de Primera Reyes se ve esta situación con los 400 profetas de Baal que buscan hacer descender fuego del cielo para quemar ese holocausto o esa ofrenda. Y resulta que los profetas de Baal hacían todo lo imposible para que descienda fuego de parte de su Dios y no pasó nada. Hasta que Elías apareció. Es más, pidió que se le tire agua arriba de esa ofrenda y cuando oró descendió fuego del cielo y consumió absolutamente todo. Ahí empieza una serie de alguna manera, eventos para que Acab se dé cuenta de que había un Dios que verdaderamente tenía poder. Elías había dicho que cuando él iba a dar la palabra iba a empezar a llover y la situación iba a cambiar. Es por eso que en el versículo 41 del capítulo 18 empieza a desarrollarse una nueva historia, un nuevo evento que tiene que ver con esto de la fe, que tiene que ver con esto de la lluvia, de la sequía. Dice en el versículo 41: luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Y yo quiero empezar a darte algunas características de lo que es tener una fe con paraguas. ¿Cuál es una fe con paraguas? Dice que Elías le dijo a Acab: ¿sabes qué, Acab? Anda tranqui, anda a comer y a beber, porque estoy oyendo, oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Y quiero explicarte algo con esto. Lógicamente no había lluvias, lógicamente estaba todo seco. Si Acab miraba en su entorno y Elías miraba en su entorno, no había ninguna nube, hacía calor, había sequía. ¿Cómo es posible que yo pueda oír lluvia sin que haya nubes? ¿Cómo es posible que yo pueda oír algo si es que la circunstancia que yo estoy viendo en mi entorno habla lo contrario? Es muy fácil y es muy práctico entenderlo esto, porque la fe con paraguas, con sus sentidos espirituales, ya percibe el milagro. La fe con paraguas, aunque no esté viendo con sus ojos biológicos, carnales, aunque no esté oyendo con sus oídos de carne, sí puede ver y oír cosas en lo espiritual. Porque esta es la fe, es ver las cosas que no son como si fuesen. Y Elías, aunque no estaba viendo lluvia o no estaba escuchando truenos y relámpagos, no estaba apreciando una tormenta, él en su corazón, en su fe con paraguas, él podía percibir la lluvia, podía oírla, aunque no la estaba viendo, no la estaba escuchando. Por eso es que la fe con paraguas nos motiva a ver las cosas que no son como si fuesen. Quizás hoy vos estás viendo tu situación y estás viendo que hay sequía en tu entorno, hay angustia en tu entorno, hay desesperación en tu entorno, hay frustración en tu entorno. Pero la fe con paraguas hace que vos con tus sentidos espirituales puedas empezar a ver y a oír y a percibir lo que hoy no estás viendo, pero en tu corazón ya es una realidad. Pero continuamos leyendo la historia. Una vez que Elías le dijo esto, versículo 42, entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Hay algo que me impacta muchísimo y pienso, ¿no?, que este sirviente de Elías habrá pensado que Elías estaba loco. Porque dice que se inclinó a orar y le dice: andá y fíjate, subí a esa cumbre, subí esa montaña, subí a ese lugar geográfico con vista al mar. Y fíjate si está lloviendo, si ya vienen nubes. Fíjate si hay algo. Él va, sube, hace el esfuerzo de moverse, sube, no ve nada, vuelve nuevamente. Y así 7 veces. Probablemente el sirviente habrá pensado: Elías, lo que vos necesitas es un psicólogo,
porque no estoy viendo nada. 7 veces ya fui y volví y no hay nada. ¿Qué me habla esto? ¿Qué me explica esto? ¿Qué me quiere decir esto? Me habla lo siguiente. En primer lugar, que la fe nos moviliza a hacer cosas en fe. La fe con paraguas nos moviliza a hacer cosas. Cosas que para otros son locuras, pero que para mí son una realidad. Cosas que son de alguna manera una declaración profética de lo que no estoy viendo, pero sé que va a ser una realidad. Por otro lado, estas acciones, la fe con paraguas no se rinde. La fe con paraguas persevera, no se da por vencida. Son acciones de perseverancia, de no rendirse. Es cierto, no estoy viendo y lo pruebo una vez, lo pruebo otra vez y no veo nada. Pero la fe con paraguas nos lleva a no detenernos, porque si nuestro corazón entendemos y sabemos que lo que estamos esperando va a ser una realidad, yo no me rindo. La fe con paraguas no se rinde, persevera. Y es así que Elías le dijo 7 veces, no importa, no ves nada, volvé nuevamente. Y quizás está pasando esto con un trabajo, estás buscando trabajo, o estás queriendo ver que una situación familiar cambie. Este es el tiempo en el que tenés que perseverar. Si tenés verdaderamente una fe con paraguas, tenés que perseverar. No tenés que rendirte, tenés que seguir intentando, porque si en tu corazón ya estás percibiendo con tus sentidos espirituales que eso es una realidad, no te detengas, porque eso va a pasar. Eso va a pasar. Y empezá a hacer cosas. Que empieces a declarar de alguna manera. Por ejemplo, si querés poner un taller mecánico, es cierto, quizás no tenés todas las herramientas, quizás no tenés todos los clientes, quizás ni siquiera tenés un espacio físico, pero la fe con paraguas te lleva a que vayas a comprar una llave, que vayas a comprar una cubierta y empieces a declarar y decir, esto que compré, por más mínimo que sea y no signifique nada, para mí significa todo, porque esto me está hablando de que lo que yo estoy deseando en mi corazón va a ser una realidad. Empezá a ver las cosas de una manera diferente y empezá a hacer pequeños actos proféticos de fe. Y te cuento una experiencia. Nosotros somos una comunidad que no somos grande, ¿sí? No somos una iglesia gigante. Tenemos un extenso patio aquí atrás del templo. Y yo no soy de los mejores ejemplos de una fe con paraguas, porque muchas veces he tenido dudas y no he creído que Dios podía hacer algún milagro o podía hacer algo diferente. Pero un día salgo al patio y observo el patio, y aunque el patio hay pasto simplemente, en mi corazón empecé a percibir un sueño grande. Un sueño grande que tiene que ver con nueva instalación de baños, aulas, una instalación muy grande que probablemente lleve mucha plata y que sea un sueño bastante grande, porque económicamente no estamos preparados para eso. Pero automáticamente eso me llevó a hacer un acto de fe. Fui a la oficina y me puse a dibujar los planos, entendiendo de que eso que yo estaba dibujando va a ser una realidad. Porque ese espacio físico que vamos a construir va a servir para ayudar a mucha gente, va a servir para ayudar a trabajar con personas que luchan con adicciones. Nos va a permitir crecer no solamente como iglesia, sino que nos va a permitir impactar la ciudad. Por eso hice una declaración profética. Ese dibujo que hice, aunque yo no lo estoy viendo físicamente, en mi corazón ya es una realidad. Así que es invitarte a hacer esto, a escribir en un papel, a dibujar en un papel, a decir, esto que estoy haciendo, aunque no lo estoy viendo con mis ojos físicos, yo lo estoy viendo con mis ojos espirituales. Pero la historia no se termina ahí, viene algo maravilloso. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre. Algo que me dice esto es lo siguiente. Cuando fue el sirviente por 7ª vez, sube allá arriba y ve una pequeña nubecita. No significaba nada tampoco, absolutamente nada. Pero quiero decirte esto, que los pequeños comienzos con perseverancia dan grandes resultados. Los pequeños comienzos con perseverancia dan grandes resultados. Y es por eso que quizás una hoja con un dibujo sea un pequeño comienzo. Es probable que quizás comprar algunas semillas para empezar a hacer una huerta sea un pequeño comienzo. Es posible que comprar una llave de mecánico
sea un pequeño comienzo. Pero los pequeños comienzos con fe y con perseverancia dan grandes resultados. Por eso no te rindas, seguí luchando, seguí buscando. Aunque quizás en tu ministerio tengas 2 o 3 personas, los pequeños comienzos con fe, con paraguas y perseverancia dan grandes resultados. Y es por eso que una pequeña nube ya movilizó a Elías a lo siguiente. En ese instante Elías entonces le gritó y dijo: corre y dile a Acab, al rey: sube a tu carro, regresa a tu casa, si no te apuras, la lluvia te detendrá. Qué increíble esto, cuando Elías escuchó a su sirviente que le dijo: hay una pequeña nube, le dijo: corre, decile al rey que vaya y que se apure, porque la lluvia lo va a detener. No había ninguna tormenta, era una pequeña nube, pero Elías sabía que este era el comienzo de algo grande, que era el comienzo de un milagro, de algo que ellos estaban esperando. Por eso quiero decirte que la fe con paraguas se prepara para el milagro. Se prepara para el milagro, se prepara esperando que eso pase, sabiendo que va a pasar. Elías le dijo: anda, movilízate, prepárate porque se viene. La fe con paraguas se prepara para el milagro porque sabe que eso va a ser una realidad. ¿Y por qué le dijo que se mueva, que se movilice rápido? Porque tenía que hacer varios kilómetros hasta su ciudad. Desde donde estaban hasta su ciudad, aproximadamente unos 20 kilómetros más o menos. Y obviamente ellos no contaban con asfalto o con empedrado como tenemos nosotros, así que eran caminos de tierra. Y las lluvias, las precipitaciones en lugares desérticos suelen generar inundaciones porque es mucha cantidad de agua en poco tiempo. Entonces la primera posibilidad es que quizás las ruedas del carro, se puedan trabar en el barro y no pueda avanzar. O la segunda opción es que los arroyos, al haber estas inundaciones, se vuelvan imposibles de cruzar. Y quizás un arroyo que está seco o es de pocos centímetros puede transformarse en un arroyo de quizás metros de altura en cuanto al agua. Entonces Elías sabía de que la lluvia que se estaba viniendo podía generar obstáculos, por eso tenía que movilizarse. Pero esto era una buena noticia, por eso hay que entender de que la fe con paraguas se prepara para el milagro. Es empezar a vivir como si ya es una realidad lo que estoy esperando. Presta atención en esto, porque la fe con paraguas es empezar a vivir como si ya es una realidad lo que estoy esperando. Es empezar a vivir, no lo estoy viendo. No estoy viendo mi taller, no estoy viendo lo que estoy esperando, pero ya empiezo a vivirlo. Tu familia, por ejemplo, tu esposo, tu esposa no conocen a Cristo, pero es empezar a agradecerle a Dios y decirle: Señor, gracias, porque ella ya conoce a Cristo, porque él ya conoce a Cristo, porque se ha entregado. No lo estoy viendo, pero es una realidad en mi corazón. Lo mismo con tus hijos, lo mismo con cualquier persona de tu familia. Empezá a vivir las cosas que no son como si fuesen. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel, que era la ciudad hacia donde él debía ir. Qué increíble esta historia. Mi pregunta para vos es: ¿cómo es tu fe? ¿Tu fe es una fe con paraguas? ¿Una fe que se prepara? ¿Una fe que ya está visualizando la lluvia? ¿Una fe que ya está visualizando el milagro? ¿O es una fe que ora y espera y no espera? Espera lo mejor, pero espera lo peor. Es una fe circunstancial, ficticia. Porque la verdadera fe es aquella fe que es una fe con paraguas. Esta es la oportunidad para que empieces a vivir tu vida de una manera diferente. Que empieces a creer que la fe puede mover montañas. Que la fe con paraguas es ver las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que fortifique nuestra fe? Quizás estás teniendo un conflicto con tu vida, no sabes qué hacer con tu vida, no sabes cuáles son los planes de Dios con tu vida. Empezá a movilizarte en fe, porque Dios quiere hacer grandes cosas con vos. ¿Oramos? Papá, yo te agradezco mucho porque nos has dado la oportunidad de entender que la fe va mucho más allá de lo que nosotros pensamos a veces. Que la fe no es una fe circunstancial, algo momentáneo, sino que es algo que trasciende, que va mucho más allá. Por eso te pido, Señor,
que nos ayudes a tener una fe con paraguas, una fe que se prepara, una fe que se moviliza, una fe que no se queda estancada, sino que va por más. Ayúdanos a tener esta fe, papá. Y yo te pido que bendigas cada corazón que está viendo este video. Yo te pido, Señor, que empieces a potenciar la fe en cada corazón, para que empecemos a vivir las cosas que no son como si fuesen, para que podamos vivir esta fe que es una certeza de lo que se espera, una convicción de lo que no se ve. Gracias, papá. Yo te agradezco por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Si este video es de bendición a tu vida, fácil, te invito a que lo compartas con tus amigos y que te puedas suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que cada vez que subamos contenido te lleguen las notificaciones. Gracias por llegar hasta este punto. Yo estoy seguro que a partir de ahora vos y yo vamos a empezar a vivir una fe con paraguas. Que Dios te bendiga.